Voy a empezar a compartir la pantalla y quisiera que alguno de ustedes me ayude para indicarme si se ve o no se ve. Y bueno, ya saben las recomendaciones, ¿no? Que si en algún momento no se me entiende o se me entrecorta, pueden abrir sus micrófonos y poder intervenir. Bien. Vamos a comenzar, por favor. ¿Se puede observar mi pantalla? Sí, doctora. Muchas gracias, señorita. Muchas gracias. Bien. Bueno, esta clase vamos a impartir lo que es el tema de fluoruros en odontopediatría. Consta de 2 sesiones, ¿no? La mitad vamos a avanzar ahora y la otra la siguiente clase. Bueno, esto del tema del fluoruro, muchachos, es muy importante, ¿no? Porque es un método de prevención para las lesiones de caries. Si bien no va a ser el que va a detener completamente la lesión de caries o la enfermedad de caries, de alguna manera va a enlentecer su aparición. Y en este enlentecer significa de que va a dar tiempo a que el niño instale hábitos de higiene oral, ¿no? Entonces, en ese sentido y con esa introducción, tenemos que entender cuándo nosotros vamos a aplicar flúor. ¿Por qué vamos a aplicar flúor? ¿Cómo son las diferentes técnicas que nosotros podemos aplicar a nivel profesional y cómo también vamos a hacer las orientaciones de la aplicación de pastas dentales con flúor en la casa, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante el flúor, primeramente? El flúor es un compuesto, ¿no?, que nos va a ayudar de alguna manera a prevenir lo que es la enfermedad de caries. Pero antes de colocar el flúor, yo tengo que conocer qué es lo que vamos a prevenir, ¿sí? ¿Por qué yo voy a utilizar el flúor? Nos tenemos que preguntar. Y entonces tenemos que recordar todo lo que es la enfermedad de caries dental. Y sabemos muy bien que la enfermedad de caries dental inicia con una lesión de mancha blanca. No necesito que haya una cavidad, que haya un hueco para decir que hay ya una caries, ¿no? Sino que la enfermedad aparece ya con una mancha blanca. Ya en esta mancha blanca, nosotros al identificar podemos aplicar los diferentes fluoruros, ¿sí? Entonces, por eso es importante, ¿qué es lo que voy a prevenir? ¿Para qué voy a poner flúor a mi paciente? ¿Cuántas veces tengo que colocar el flúor? ¿Será que el flúor solamente voy a colocar en niños o en adultos también se coloca? ¿No? Entonces, tengo que conocer exactamente qué es lo que yo voy a prevenir. Entonces, una pequeña introducción es recordando, ¿no?, qué es caries dental. Caries dental es una enfermedad progresiva, como ustedes ven en la imagen, ¿no?, que si es progresiva es lenta, de carácter dinámico. ¿Qué significa? Que cuando decimos carácter dinámico, significa que en cualquier momento esa enfermedad puede detenerse o puede progresar, puede volverse aguda. Por eso es de carácter dinámico. Si yo encuentro una mancha blanca, y en esa mancha blanca yo les enseño a cepillar a los papás, al niño enseño a cepillar, instalo técnicas de hábitos de higiene dental, de dieta, entonces esa mancha blanca se detiene, se remineraliza, ¿sí? Por eso nosotros decimos que ahora la enfermedad de caries dental tiene un carácter dinámico. Y es por eso que ustedes también, cuando están realizando sus diagnósticos, van a encontrar lesiones de caries detenidas. ¿Qué quiere decir? Que en algún momento ese niño ha recibido orientación acerca de higiene oral, ha recibido una aplicación de repente de flúor profesional en el consultorio o está utilizando pastas fluoradas y también se está cepillando 2 veces al día mínimamente, ¿no? Entonces, en algún momento esa mancha blanca era activa, ¿sí? Estaba progresando la enfermedad.
pero esa se detuvo. Entonces, por eso decimos que enfermedad de caries dental tiene este carácter dinámico. Y también entender que enfermedad de caries dental va a ser azúcar dependiente. ¿Qué quiere decir? Que si va a haber placa bacteriana, si va a haber restos de comida, si no va a haber cepillado, va a haber caries. Pero si vamos a tener cepillado dental, buenos hábitos, dieta balanceada, entonces no tendría por qué aparecer lesión de caries. Eso significa. Y no significa que solamente los niños tengan que comer dulces, porque los papás dicen, no, comen dulces, ¿no? O come dulces, mi hijo no come, pero tiene caries. Tenemos que hacerles entender a los papás también, no por el hecho de que coman dulces va a haber más caries, sino también caries puede aparecer o va a aparecer cuando no hay una buena técnica de cepillado o un cepillado regular. Tenemos que entender que el azúcar no solamente vamos a encontrar en los dulces, sino también en la comida, ¿sí? En el almuerzo, en el desayuno, en la cena, en el entremés, en el quesito, por ejemplo. Entonces, eso tenemos que entender. Entonces, al poner flúor, nosotros no solamente vamos a aplicar un medio de prevención, sino también este medio de prevención tiene que estar acompañado de una orientación acerca de la pasta dental, que tiene que ser con flúor. ¿Cuántas veces vamos a cepillar o los papás tienen que cepillar a su niño? Y cómo también tiene que ser una dieta balanceada. Entonces tenemos que cambiar ese estigma de los papás cuando dicen que por comer dulce solamente aparece la enfermedad de caries dental. Entonces, por eso es importante que yo te sepa, ¿no? ¿Qué es lo que yo voy a prevenir? Y en este caso, con el flúor, lo que yo voy a prevenir es la aparición de enfermedad de caries dental o de alguna manera enlentecer ese proceso de lesión de caries dental hasta que ésta se pueda detener, ¿no? También tenemos que considerar o entender y conocer y recordar que la caries no es una enfermedad contagiosa ni transmisible. No quiere decir que esa lesión de caries que tengo en un diente le va a aparecer en el otro diente. No es contagioso, ¿sí? No es transmisible. La enfermedad de caries dental no se transmite cuando nosotros besamos al niño o nos besamos con nuestra pareja, para que me entiendan. No se va a transmitir, porque la enfermedad de caries dental necesita muchos factores para que se instale, como por ejemplo, recordando, necesitamos microorganismos, necesitamos huésped, necesitamos sustrato. Y estos tres tienen que permanecer juntos en un determinado tiempo, ¿sí? Entonces, son factores diferentes. Si no va a haber microorganismo, no va a haber lesión de caries. Si no va a haber sustrato, no va a haber lesión de caries. Si no le voy a dar tiempo a que se forme una placa bacteriana, no va a haber enfermedad de caries, ¿sí? Entonces, no es transmisible. Lo que sí se va a transmitir son los hábitos que va a tener la familia, que va a tener mamá, que va a tener papá, o los hábitos que nosotros como odontólogos vamos a transmitir a la mamá, y estos y los niños van a cambiar esos hábitos a través que la mamá les esté orientando en la técnica de cepillado, sean los responsables de realizar la higienización de la cavidad de los dientecitos. Creo que han entrado. Permítanme, por favor. Voy a ver quiénes han entrado. Creo que sí. Por favor, si entran más personas, me avisan. Ok. Por eso es muy importante entender esto de la enfermedad de caries dental, ¿no? Y saber qué es lo que nosotros vamos a prevenir, ¿no? Y lo que nosotros queremos prevenir en nuestros niños es que haya una aparición temprana de enfermedad de caries dental.
Y ya, según datos de la OMS, datos inclusive de nuestro país, nos indica que hay un gran porcentaje de niños que tienen lesión de caries dental, ¿no? Y en el último reporte del 2017 que ha hecho el Ministerio de Salud, nos han reportado que hay 7.2, ¿no? De promedio del CPO, del CEO, en niños escolares, preescolares o menores de 6 años. ¿Y qué quiere decir ese 7.2? Que de los 20 dientes que tienen los niños de leche, 7 están ya con caries en niños menores de 6 años. Entonces eso también nos tiene que llamar la atención. Si bien nosotros atendemos en la clínica a niños que sean mayores de 6 años, no nos tenemos que olvidar que esa lesión de caries que presenta tiene una historia, ¿sí? Y hay que preguntarnos cuándo ha sido la obturación, por qué ha sido la obturación, si ha tenido tratamiento de conducto, si tiene hábitos ese niño, si lo cepillan, etcétera. Entonces, nuestra realidad es que hay un alto promedio de índice de caries, ¿no? Igual, a nivel mundial, existe mucha prevalencia de lesión de caries de niños, ¿no? Menores a 6 años. Y eso a nosotros como Bolivia no nos deja de lado. Entender de que tenemos que hacer mucho énfasis en que los dientes de leche, ¿no? Igual los dientes permanentes necesitan tener una prevención de manera prematura, muy temprana, porque nosotros podemos colocar el flúor inclusive desde que salen los primeros dientecitos. ¿Y a los cuántos meses salen los primeros dientes? A los 6 meses. Como una cronología, vamos a decir, normal, porque muchas veces esto suele variar y se han debido dar cuenta. Niños de 6 años que vienen a la clínica, de repente no tienen sus primeros molares completamente erupcionados, entonces esa cronología varía de lugar en lugar, ¿no? Entonces nosotros ya tenemos esa opción de aplicar métodos preventivos desde etapas muy precoces, ¿no? A los 6 meses, por ejemplo, como les decía, cuando el niño ya empieza con la erupción de los incisivos inferiores. Ahí nosotros enseñamos técnica de cepillado y florización. Y ustedes tienen la oportunidad inclusive de hacer estas orientaciones cuando el niño está en la clínica, porque ya son niños más grandes, ya nos entienden, ya saben agarrar el cepillo, ya nos entiende que tienen que cepillarse 2 veces, ¿no? Después, o de repente viendo cuánta lesión de caries tiene ese niño, yo puedo indicar 3 veces. Ahora nos dice 2 veces, lo que es la evidencia científica, ¿no? Pero si yo veo en un niño muchas lesiones de caries, tengo que decirle que se tiene que cepillar 3 veces al día. Entonces, tengo que hacer esas orientaciones, ¿no? Ustedes tienen que tener en cuenta de que no solamente es hacer las restauraciones, ¿no? Los que están en clínicas o los que han pasado, los que van a pasar, no solamente es realizar las restauraciones o cumplir cupos. Acuérdense que estamos tratando con niños, con personas, y nosotros tenemos que actuar de manera íntegra, ya desde etapas muy tempranas de nuestra formación como odontólogos. Entonces siempre tiene que ir acompañado, ¿no? Cualquier tratamiento, ya sea una obturación, una pulpectomía, una corona, acompañado de prevención. Y la prevención no solamente es la aplicación de flúor, sino también es la orientación de cuántas veces se tiene que cepillar. Vuelvo a repetir, qué tipo de pasta dental está utilizando, cómo es el cepillo que utiliza. Entonces, todo eso yo tengo que preguntar. Ustedes tienen que preguntar, ¿no? ¿Para qué? Para que hagan estas orientaciones. Más cuando hay niños con lesiones de caries múltiples, ¿sí? Bien, entonces, eso es lo que yo tengo que conocer, muchachos. Ustedes tienen que conocer qué es lo que van a prevenir. Y lo que se previene con el flúor es caries dental. Entonces, yo ya sé cómo se genera caries dental. Yo ya sé cómo voy a prevenir o en qué etapa voy a prevenir con la aplicación de fluoruro, ¿sí? O en qué etapa también es más
adecuado la aplicación del flúor en mancha blanca, en lesiones con cavidades, o simplemente puedo verificar, ¿no? Como un método preventivo en las primeras, en la primera aparición de los primeros dientecitos, ¿sí? Entonces, ¿qué es el flúor? El flúor, ¿no? Que significa flujo corriente, que ha sido descubierto por Harry Moissan, que ha ganado un premio Nobel. Este flúor es un gas, ¿sí? Que es amarillo, y cuando es puro es tóxico. Sin embargo, nosotros utilizamos con algún acompañante. Por eso en nuestras pastas dentales están como fluoruro de sodio o monofluoruro fosfato de sodio, ¿sí? Así están nuestras pastas dentales. Y con estos componentes no es tóxico. El flúor solito es tóxico, por eso lo correcto cuando nosotros tenemos que hablar es fluoruro, ¿sí? Entonces, en algún momento ustedes hacen las aplicaciones, realizan las aplicaciones en nuestra formación. Y lo correcto es que ustedes van a aplicar fluoruro, pero tienen que saber qué fluoruro, el fluoruro de sodio o el monofluoruro fosfato de sodio. O también hay un fluoruro de estaño, ¿no? Que hace unas cuantas semanas o un poco más de un mes ha habido mucha controversia porque una pasta dental, y se han debido enterar algunos por las redes sociales, que una pasta dental lo que ha causado es irritabilidad, ¿no? En la mucosa. Y han culpado al componente que es el fluoruro de estaño. Sin embargo, no era ese componente, sino era otro componente que ha causado la irritabilidad, porque ese paciente era alérgico a algún componente de la pasta dental, no al principio activo, que sería el fluoruro de estaño. Entonces, nuestro término correcto es fluoruro, ¿sí? Entonces, para recordar, el fluoruro es un elemento químico, número 9 de la tabla periódica. Su símbolo va a ser F, es el más electronegativo, por lo tanto, no solamente va a estar presente en la composición de las pastas dentales o de nuestros barnices o del flúor en gel que nosotros utilizamos, sino también en otro tipo de medicamentos, de drogas, ¿no? Que es que va a formar parte de su composición. También no viene en la naturaleza con otros elementos. El ion flúor está combinado con un elemento que tiene una carga positiva. El flúor aparece como fluoruro en la corteza de la Tierra. Permítanme, alguien entró. Ay, no, ya no está. Bien. Ok. Entonces, ¿dónde más vamos a encontrar el flúor? Vamos a encontrar en la naranja, en el pollo, en la sardina, en el pescado, en el salmón, en las espinacas, en la lechuga, en la leche, inclusive en la gelatina, en el té verde o en el té negro también, en el morrón, ¿no? En el brócoli, en el... No. Vamos a encontrar en muchos alimentos el flúor, así también en el agua, ¿no? Vamos a encontrar en diferentes cantidades. Por ejemplo, nosotros acá en La Paz tenemos agua potable, ¿no? Pero no tenemos un agua fluorada. Sin embargo, hay algunas regiones donde el agua sale de las rocas o de una vertiente, ¿sí? Que el agua tiene alta composición de fluoruro. Y muchas veces cuando las poblaciones, ¿no? son abastecidas de esos lugares, suelen tener fluorosis. Entonces, tal vez en algún momento ustedes se vayan a hacer su internado en algún, de repente, lugar lejano. Entonces, pueden encontrar una fluorosis. ¿Qué es una fluorosis?
es cuando los dientes, ¿sí?, se encuentran jaspeados, que son blancos, pero es como si estuviera jaspeado, como si alguien lo hubiera borrado. Eso es la fluorosis, ¿sí? Y podemos encontrar dientes blancos. Entonces, en algún momento, de repente, ustedes puedan encontrar con ese cuadro clínico y tienen que preguntar, ¿será el agua? Porque generalmente en esos lugares alejados vamos a encontrar fluorosis. También se utiliza en la industria eléctrica, productos dentales, ¿no?, que van a estar como con diferentes componentes, industria del hierro, modelo de las hojas incluso de afeitar, antiadherentes de sartén, sistemas de producción de frío y antibióticos de amplio espectro. Entonces el flúor, si ustedes ven, muchachos, vamos a encontrar en una gran variedad de alimentos o de industrias. ¿Por qué vamos a utilizar? ¿Sí? ¿Por qué vamos a utilizar el fluoruro como un método de prevención? Primero, porque transforma la hidroxiapatita en una fluorapatita, ¿no? Recordando, ¿qué es la hidroxiapatita? Son los cristales, ¿sí? Los cristales, para que me entienda, cada cristal, espero que se vea en mi cámara, si alguien me ayuda. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos el esmalte, también tenemos que entender y recordar cómo está formado la estructura del esmalte. Cuando nosotros decimos que transforma la hidroxiapatita en fluorapatita, tengo que entender que la hidroxiapatita del esmalte está constituido por minerales, cristales. Estos cristales están constituidos por calcio y fosfato, ¿sí?, que se colocan así. Y ¿no?, estos prismas, aquí va a venir otro, aquí va a venir otro, aquí va a venir otro. Esto se llama hidroxiapatita, ¿sí?, que está constituido por lo que es el calcio y el fosfato. Entonces, cuando el flúor entra en contacto en el periodo de la desmineralización, cuando ya ha empezado lo que es la caries, la enfermedad de caries dental, cuando ya tiene esta lesión de mancha blanca, el flúor lo que hace es interactúa y hidroxiapatita va a transformarse en fluorapatita, lo que hace que este cristal sea mucho más duro, ¿sí? Entonces, ahí inhibe lo que es la desmineralización y la catálisis de la remineralización. Las pastas con mayor concentración de flúor muestran mayor efecto que las de menor concentración. Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando nosotros estamos indicando la utilización de un fluoruro en una pasta dental, tenemos que ver cuántas partes por millón tiene ese flúor, ¿sí?, o esa pasta dental. Por ejemplo, cuando nosotros compramos una pasta dental, no tengo ahorita, pero imagínense que esto es una pasta dental. En esta pasta dental tiene que venir cuántas partes por millón tiene este envase, ¿sí? Vamos a encontrar nosotros diferentes numeraciones, por ejemplo, 1500 partes por millón, 1450 ppm, ¿sí? 1200 ppm, 1100 ppm, 1000 ppm. Lo correcto, muchachos, es que nosotros sepamos, ¿sí?, qué significa esto, qué significa estas concentraciones. Cuando es mayor a 1000 partes por millón, está bien, ¿sí? Si la pasta dental dice 1000 partes por millón, receten esa pasta. Digan, esta pasta es buena, porque también ustedes tienen que hacer las orientaciones acerca de cómo tiene que comprar el papá, la mamá, las pastas dentales. Si ustedes ahorita van a sus, no sé, al baño y agarran su pasta dental, fíjense que ahí dice 1450 fluoruro de sodio, ese es el componente, o 1500 monofluorofosfato de sodio, o no sé, 1200 fluoruro de estaño. Eso es lo que ustedes tienen que verificar,
¿sí? Y arriba de las 1000 partes por millón o los 1000 ppm es lo correcto. Pero cuando es 540, cuando es ppm, 350 ppm, 420 ppm, por ejemplo, esas pastas dentales, ustedes no tienen que recetar. Y en estas, si no me equivoco y ojalá haya cambiado, ¿no? Está Dentito, Doctor Dent, por ejemplo, ¿no? Esas pastas tienen menor concentración. Lo que nosotros necesitamos es que para que haya un efecto anticariológico del flúor, tenemos que utilizar las pastas dentales que tengan mayor concentración, ¿sí? Eso es lo más importante. Entonces, las investigaciones han mostrado que el fluoruro es más efectivo en la prevención de caries cuando se mantiene de forma constante que las de baja concentración. ¿A qué se refiere constante? ¿Sí? Por ejemplo, nosotros tenemos dos tipos de aplicaciones de flúor. El flúor aplicamos a nuestros pacientes en la consulta odontológica o en la clínica o de repente en alguna interacción que se realiza, pero de manera profesional. Eso para nosotros es aplicación tópica profesional. ¿Quiénes la hacemos? Nosotros, ¿sí? Ustedes. Y la otra forma es la aplicación de pastas dentales, pero en casa, ¿sí? En casa, lo que nosotros tenemos que indicar es cuántas veces se tiene que cepillar ese niño. Y esa pasta tiene que estar con flúor. Entonces, yo voy a aplicar un cepillado y voy a aplicar flúor en la mañana. De repente yo tengo muchas lesiones de caries y le voy a decir a mi paciente que se cepille después del almuerzo. Entonces, el paciente nuevamente se cepilla y lo que está aplicando es flúor, ¿no? Y en la noche, antes de dormir. Entonces, tiene que ser constante. Ahí sí vamos a tener una prevención, ¿sí? No es que, como les decía en un principio, no es que el flúor es mágico, ¿sí? Es milagroso y no va a hacer que no haya caries, ¿no? Sino que previene la aparición de la enfermedad de caries dental o enlentece su aparición. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que dar las indicaciones. Y con caries, muchachos, toda nuestra vida. Va a ser nuestro trabajo, ¿no? ¿No? Entonces, en ese sentido, ¿no? Que cuando nosotros estamos diciendo que el flúor es preventivo, ahora sí es constante en la mañana, en la tarde, en la noche y todos los días, porque todos los días comimos, se indica que el flúor ya tiene una acción más terapéutica, ¿sí? Porque de alguna manera, si yo no me cepillo con una pasta con flúor en una semana, entonces puede repercutir y sí generar desmineralización. Entonces ahora ya no es tanto preventivo, sino también es terapéutico, ¿sí? Y cuando estamos hablando de fluoruro, tenemos que entender de que va a haber un proceso, ¿no?, de remineralización y desmineralización. ¿Qué quiere decir? Quiere decir de que ¿cuándo se va a producir la desmineralización? Cuando yo como. De repente alguien aquí en la sala está comiendo mientras me está escuchando, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con la cavidad bucal? ¿Cómo cambia todo? Entonces, yo estoy comiendo y mi pH baja, ¿sí? Mi pH baja, mi boca está más ácida y por lo tanto esa acidez hace que las piezas dentarias se desmineralicen. Eso significa el proceso de desmineralización. Entonces yo tengo que esperar después de comer unas 3 a 4 horas, ¿sí? Unas 3 a 4 horas para que se produzca el proceso de la remineralización. Entonces es como una ola, ¿sí? Sube, baja, sube, baja. Entonces cuando baja se produce la desmineralización. Cuando sube se produce la remineralización.
pero cuando baja significa que mi boca está ácida, ¿sí? Que el pH bajó y necesita un buen tiempo para que suba y se vuelva a remineralizar. Esa es la capacidad buffer de las, perdón, es la capacidad buffer de la saliva que tenemos que tener en cuenta que se produce en lo que es la remineralización. Por eso es muy importante conocer también cuáles son las funciones de la saliva. La saliva, si bien el 99% es agua, ese 1% tiene minerales, tiene amortiguadores, ¿no? Que hace de que esa acidez que tiene en el momento de que nosotros consumamos o comamos algo, suba en estas 2 a 3 horas y se vuelva a producir la remineralización. Es por eso que el flúor va a actuar también en este proceso, ¿no? Porque si hay un flúor, si nosotros nos cepillamos los dientes y voy a tener flúor en mi boca, ¿sí? Este proceso de la desmineralización no va a hacer de que haya una desmineralización, ¿sí? Del esmalte, sino que esta desmineralización se va a amortiguar con el flúor que yo tengo en la boca. Por eso decimos que ahora es más terapéutico. Si yo me he cepillado mi boca, ¿sí? Y estoy comiendo, de alguna manera ese flúor me está protegiendo para que la desmineralización no sea tan agresiva. A eso se refiere, que el flúor tiene que estar presente en boca. Ahora, nosotros como adultos, ¿no? Acá, ¿no? Tenemos este proceso de desmineralización y remineralización que estoy señalando. ¿Por qué? Porque nosotros no comemos a cada rato. Tal vez alguien, pero no comemos a cada rato, ¿sí? Nosotros tomamos nuestro desayuno de repente, esperamos unas 3 a 4 horas para comer el almuerzo y otra vez esperamos tal vez unas 2, 3 horas para tomar nuestro tecito. Pero nosotros le damos tiempo a que haya este proceso de remineralización y desmineralización. Es por eso también que se dice que en la etapa adulta, ¿no? La enfermedad de caries dental suele bajar, porque nosotros ya tenemos esta oportunidad de darle más chance a nuestra saliva, a nuestro organismo, a que se produzca la remineralización y la desmineralización. Eso en adultos. Pero cuando estamos hablando de niños, muchachos, estamos hablando de que los niños comen a cada rato y a veces es complicado hacer las orientaciones, ¿no? Si bien están con su pancito, después están con su yogurcito, después otra vez con su pancito, y viene el almuerzo, y su tecito, y su golosina, ay no, y de repente ha visto una galleta, un queque, algo, ¿no? Y está como en este segundo cuadro. No da chance a que haya una remineralización. Si ustedes ven todos estos picos, significa todas las bajadas de pH o las desmineralizaciones que se produce constantemente. No hay ese tiempo de realizar una remineralización. Es por eso que también encontramos muchas lesiones de caries en niños e inclusive en etapas tempranas o en edades muy tempranas. Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros tenemos que hacer una orientación acerca de cepillado dental. Imagínense, este niño que tiene este proceso de remineralización y desmineralización alterado por el mismo hecho de que come a cada rato, necesita más orientación de salud oral, ¿no? Eso significa de que a este paciente yo le tengo que hacer cepillar 3 veces al día. Ahora la evidencia nos dice 2 veces al día como mínimo, pero yo tengo que ver ese paciente cómo están sus hábitos, se cepilla, no se cepilla, se ha colocado flúor, hace cuánto tiempo, flúor profesional, en la casa utiliza la pasta dental, eso tengo que preguntar. Entonces tenemos esa meta nosotros que estamos atendiendo niños para hacer ese cambio de hábitos,
¿sí? Ese cambio de hábitos, que no solamente sea realizar los cupos, realizar las restauraciones, las pulpectos, las coronas, sino también que sea acompañada de una orientación de higiene dental, ¿no? Entonces, el flúor ayuda a este proceso de remineralización y desmineralización. Entonces, ¿por qué voy a utilizar un flúor? ¿Sí? ¿A qué se debe el utilizar el flúor? Lo que sí es que tenemos que tener en cuenta cómo también es el proceso de, cómo es el mecanismo de acción del flúor, ¿sí? Lo voy a hacer más fácil. No voy a decir que cuáles son las partes químicas y tal y cual. No. Quiero que me entiendan para que ustedes apliquen de manera adecuada y expliquen a los papás o al niño, si está en su entender, cómo funciona el flúor. ¿Por qué tiene que cepillarse con una pasta con flúor? ¿Sí? Quiero que me entiendan. Y voy a explicar esta parte, muchachos, y quiero que ustedes, ¿sí? Si es que no se entendiese, me digan, porque esto es bien importante y va a ser importante para toda su vida profesional, ¿sí? Y no solamente porque van a van a atender niños o van a atender adultos. Lo mismo, los adultos igual nos necesitamos cepillado. Entonces necesito saber cómo actúa el flúor en nuestra boca y por qué es importante las pastas dentales con flúor. Quiero que me entiendan bien. Ok. Cuando nosotros estamos cepillando, ¿no? Con una pasta con flúor, imagínense, te están cepillando todos ustedes. Lo que pasa es que se forman estos reservorios de fluoruro. Como ustedes ven en la imagen, el calcio va a ser la bolita roja y el flúor van a ser las otras dos bolitas. Estos miquis, digamos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando se coloca el flúor, cuando yo me estoy cepillando, el flúor capta el calcio. Entonces se une al calcio. Después de unirse, se forma una camada, ¿sí? Como ustedes ven en la segunda imagen. Esta camada es el fosfato, ¿sí? Este es el fosfato de calcio. Entonces, ¿qué hacen estos fosfatos de calcio? Van a funcionar como un reservorio de fluoruro. ¿Qué pasa? Que cuando el pH baja, ¿sí? Cuando el pH baja a 5.5, cuando yo estoy comiendo, no sé, mi quequecito, estoy tomando mi pilfrut, mi lechecita, estoy comiendo mi almuerzo, mi pH baja, mi boca se vuelve más ácida y ese pH tiene que bajar hasta 5.5 para que se desarrolle una desmineralización, para que se forme una lesión de caries, ¿sí? Entonces, baja el pH a 5.5 y se produce la desmineralización. Pero en el diente, si yo ya me he cepillado y yo estoy comiendo, tengo esta protección de esta camada, ¿sí? De reservorio de fluoruro, que como les había indicado, está constituido de un calcio, está constituido de 2 flúors, ¿no? Y todo eso tiene una camada, está envuelta, ¿sí? Por fosfato de calcio. ¿Y para qué el cuerpo o la saliva ya deje de ser ácida? Lo que hace es quitar el calcio y el fosfato, pero de estos reservorios, no del esmalte del diente. Es así que protege la pieza dentaria, ¿sí? Espero que me hayan entendido. ¿Se entendió, muchachos? ¿Se entendió? Pues estoy haciendo un monólogo aquí con muchachos.
Si alguien me pudiera contestar. ¿Estamos alguien en la clase? Sí, doctora. Sí, doctora. Muchas gracias, señorita. Pensé que se había salido algo así de la aplicación. Gracias. Bien, gracias, señorita. Entonces, tenemos que entender esa parte de funcionamiento, ¿sí? Entonces, este mecanismo que les estoy explicando hace de que yo entienda de que tengo que cepillar los dientes, tengo que proporcionar ese flúor, porque ese flúor que tiene la pasta dental lo que va a hacer captar esos calcios y formar un reservorio de fluoruro, que en el momento en el que yo coma, de repente no me preocupe tanto, porque yo sé que esos reservorios de fluoruro van a evitar que haya una desmineralización del esmalte, porque ¿de dónde se va a estabilizar la saliva y va a irse alcalino? Gracias a este reservorio de flúor. Entonces va a sacar lo que es el calcio, lo que es el fosfato, para que se estabilice y se vuelva alcalino. Por lo tanto, no va a sacar de los dientes, no va a producir la desmineralización. Entonces, por eso es muy importante de que haya un cepillado con pasta dental con fluoruros. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante entender todo este procedimiento para explicarles también a los papás, ¿no? Y es muy fácil para que nosotros también lo entendamos. Por eso se dice que el flúor ya no es tanto preventivo, sino es terapéutico. ¿Y eso qué quiere decir? Que tengo que cepillarme todos los días, ¿no? Mínimo 2 veces y con pastas fluoradas. Bien, entonces de eso se trata en los reservorios de flúor. Ahora, en alguna literatura tal vez van a encontrar de que cuando nosotros ponemos flúor, tenemos que tapar o cubrir lo que son las lesiones de caries. Cuando hacemos interacciones, nos hacían tapar, ¿no?, las lesiones de caries con algodoncitos para recién colocar un flúor en gel. Sin embargo, no se ha demostrado que las lesiones de caries lo que hacen es captar más calcio y más flúor. ¿Y qué significa eso? Que por lo menos evita que haya más desmineralización. Entonces, también podemos aplicar el flúor cuando nuestros niños presentan lesiones de caries o cavidades. Entonces, ¿qué es lo que debemos resaltar? Ya les había dicho hace rato que el flúor no es milagroso, ¿sí? No es milagroso, no quiere decir que va a evitar la aparición de la enfermedad de caries dental. Sí, es muy eficaz para reducir el proceso de desmineralización y activar el proceso de remineralización. Acuérdense esas curvas que les he explicado. Entonces, el flúor no impide que las bacterias puedan adherirse a la superficie dentaria, por ejemplo, ¿sí? No impide. El hecho de ingerir flúor no torna las estructuras más resistentes. Antes les daban tabletitas para que tomen el flúor y ahí pues se pensaba de que los dientes iban a ser más fuertes. Sin embargo, ahora no. La mejor manera de que el diente de alguna manera se defienda o se forme esa fluorapatita que les he explicado es con una aplicación tópica. ¿Qué quiere decir? Directamente a los dientes, ¿sí? No necesita un consumo sistémico. El fluoruro también no impide que las bacterias del biofilm dental transformen azúcar en ácidos. Acuérdense lo que les decía hace rato, ¿no? No necesita el niño solamente ingerir dulces, sino que también hay azúcar oculta en las comidas, en el almuerzo, en la cena, en nuestra papita que comemos, que si nuestra papita se queda aquí en el diente, tiene almidón, por lo tanto se va a volver carbohidrato.
Y los microorganismos necesitan carbohidrato, ¿no? Para generar ácidos. Entonces es por eso que tenemos que dar esas orientaciones a los niños o a los papás de los niños. Entonces, en este sentido, lo mismo que les decía hace rato. El fluoruro ya no es solamente un control preventivo, sino terapéutico. Entonces aquí hay un dilema, ¿no? Les había hablado en un principio de que tengo que conocer qué es lo que voy a prevenir. ¿Y qué es lo que voy a prevenir? Va a ser caries dental, enfermedad de caries dental. Por lo tanto, esta enfermedad tiene su procedimiento. Y si va a aparecer, va a ser por estos factores que hemos mencionado. El sustrato, el huésped y los microorganismos. Y estos tres factores necesitan lo que es tiempo para que se forme la enfermedad de caries. Pero si voy a quitar lo que es el sustrato con el cepillado, que la función del cepillado es la desorganización de la placa bacteriana, no va a haber enfermedad de caries dental. ¿Por qué? Porque estoy quitando un factor y ese factor es el sustrato y eso lo voy a quitar con el cepillado dental. Por lo tanto, no se tendría que formar caries dental, porque para que se forme necesitarían estos factores, ¿no? Que van a ser nuestros factores primordiales. Pero si le quito un factor, que va a ser el sustrato, que va a ser acompañada de la adhesión de la placa bacteriana o del biofilm dental, no se va a producir lesión de caries. Entonces, hay un dilema, ¿sí? Quien está sujeto a caries, o sea, quien no se cepilla, quien no tiene orientación de higiene dental, sí va a necesitar fluoruros, ¿sí? La aplicación de fluoruros. Pero quien se cepilla, quien tiene buenos hábitos, quien entiende de que se tiene que cepillar mínimo 2 veces al día con una pasta dental con flúor, de repente solamente necesitemos lo que es el cepillado constante todos los días y no la aplicación de un flúor profesional, ¿sí? O sí la aplicación del flúor profesional, pero dependiendo del riesgo de caries de ese paciente. Puede ser que le pueda aplicar a los 3 meses, a los 4 meses o a los 6 meses. Va a depender del riesgo de caries también la aplicación de flúor. Entonces hay ese análisis que yo tengo que realizar. Si yo me cepillo los dientes todos los días, utilizo otros dispositivos como hilo dental, por ejemplo, ¿no? Como hilo dental utilizo pasta con flúor, me cepillo 3 veces al día. De repente, como adulto, yo utilizo enjuague bucal 2 semanas, ¿sí? Entonces, no tendría por qué generar enfermedad de caries dental. Entonces, hay ese dilema. Entonces, tengo que entenderle muy bien a lo que yo estoy previniendo, porque no solamente es colocar el flúor, muchachos, ¿sí? Es hacer las orientaciones, es hacer un seguimiento. Yo sé que en las clínicas el tiempo es muy corto para hacer esto, ¿sí? Pero que ustedes le envíen con una, no sé, no te olvides cepillarte los dientes 2 veces al día. Mañana voy a revisar si te has cepillado. Basta que ustedes les digan eso, de alguna manera están cambiando ese hábito, ¿sí? O a la mamá y al niño recomendar que se tiene que cepillar. Entonces, está en nuestras manos y no nos cuesta más de 1 minuto dar esas orientaciones. Te tienes que cepillar tus dientes 2 veces o 3 veces al día. Tu pasta dental, me vas a mostrar tu pasta dental. Quiero conocer cuántos partes por millón o cuánto de flúor tiene. Porque eso también es trabajar, ¿no? Con nuestros pacientes de manera íntegra. Bien, entonces les había indicado que el flúor, ¿no? Se va a aplicar desde la aparición del primer dientecito y la frecuencia de la aplicación de flúor profesional, ¿no? Acuérdense, hemos hecho 2 divisiones. Uno que va a ser una aplicación de flúor
tópico profesional, que nosotros como odontólogos lo vamos a hacer. Y lo otro es la aplicación de flúor mediante el cepillado dental. Entonces nosotros tenemos tenemos estas dos formas de aplicación, ¿no? Que va a depender, ¿no? La frecuencia va a depender del riesgo de caries del paciente. Por ejemplo, como les decía hace rato, un paciente de alto riesgo de caries, de generar más enfermedad de caries, o que nosotros tengamos, o que el paciente tenga muchas lesiones de caries, significa que mi paciente es de alto riesgo. Como es de alto riesgo, también la aplicación de flúor va a ser en más corto tiempo. Por ejemplo, voy a decirle a mi paciente, ¿no?, que la aplicación de flúor, como tiene muchas lesiones de caries, o aunque yo ya haya obturado todas sus lesiones de caries, le tengo que decir que venga a los 3 meses, ¿sí?, de un paciente de alto riesgo. Un paciente de moderado riesgo, que no tiene tantas lesiones de caries, que se cepilla sus dientes, que tiene hábitos, va a ser un riesgo moderado. Ese riesgo cariológico moderado me dice que va a volver cada 4 meses, ¿no?, para que se le realice la aplicación de flúor. Y cuando es riesgo bajo, cuando solamente tiene una lesión de caries o 2 máximo, sin presencia de manchas blancas, entonces es un paciente de riesgo bajo y va a venir cada 6 meses para que yo realice la aplicación tópica de flúor profesional en la consulta. Entonces, tengo que tomar en cuenta que la aplicación de flúor va a ser dependiendo la frecuencia, ¿no?, del cepillado dental o el riesgo cariológico de nuestro paciente. Entonces, eso tengo que tener en cuenta para que yo haga una correcta aplicación de fluoruros dependiendo el riesgo cariológico de nuestro paciente. ¿Ok? Bien. Vamos a quedar ahí, muchachos. Son las 10:05 ya. ¿Existe tal vez alguna pregunta? Ok. Bueno, muchas gracias entonces por su atención y nos vemos el siguiente lunes para terminar este tema de fluoruros. Buenas noches, muchachos. Muchas gracias por su espera. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, señorita. Hasta luego, muchachos. Creo que alguien levantó la mano. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, señorita. Hasta luego. Gracias.